América Latina es una región de contrastes, de muchas similitudes y a la vez de muchas diferencias. Tales diferencias se pueden notar en la gastronomía, en el lenguaje, en la vestimenta, en la música y en muchísimas otras expresiones culturales, la literatura, el cine, etc. Y que dentro de cada uno de nuestros países hay distintas composiciones sociales, producto de migraciones, producto de conflictos, producto también de grandes acuerdos que han desarrollado una visión única y particular para cada uno de los países que integran nuestra región. Sin embargo, es preciso destacar que también existen grandes similitudes, y tales similitudes generan patrones repetidos en cada uno de estos. ¿Cuáles son esos patrones? Vamos a ver. En la década inicial del siglo XX, coincidente con los albores del centenario de la mayoría de los países latinoamericanos, se fue desarrollando una corriente literaria que buscaba explicar el porqué de nuestros países, cómo eran nuestros pueblos, por qué eran así nuestros pueblos y qué podíamos hacer para mantener nuestros intereses o los intereses de cada nación preservados y existentes en el futuro. Asimismo, estos literatos buscaban una explicación a los fenómenos inmediatamente antecesores, que habían moldeado profundamente el comportamiento de los ciudadanos, así como de sus dirigencias, tanto económicas, sociales, eclesiásticas y políticas. Tales ideas han quedado emplasmadas en muchísimos libros, muchos de los cuales, a la visión actual, pueden sonar muy polémicos. Sin embargo, mantienen determinados puntos o semillas de ideas que se mantienen muy vigentes en la política y en la idiosincrasia de nuestros pueblos. Vamos a ver cuáles son los textos polémicos de la América Latina. Empezamos con un texto particularmente famoso de Domingo Faustino Sarmiento, Facundo o Civilización y Barbarie. Este libro data de 1845 y en este Sarmiento busca explicar la situación de la Argentina a mediados del siglo XIX y cuáles eran las perspectivas de desarrollo que él veía a futuro. Es decir, él entendía que Argentina se encontraba política y socialmente disgregada y dividida en dos sectores primordiales: los unitarios, que eran quienes procuraban el poder de la ciudad de Buenos Aires sobre toda la Argentina, y los federales, que eran los grupos primordialmente rurales, no urbanos, que buscaban el desarrollo de autonomía en cada una de sus provincias. Para Sarmiento, y comienza explicándolo, eso es un problema fundamental, dado que no se desarrolla un proyecto de país, que era la definición que más se acercaba en aquellos años a una idea de nación común. Sarmiento parte que uno de los grandes problemas, adelantándose a muchos positivistas, era que la composición de la población argentina no favorecía el desarrollo como ya en esos años se veía con los avances industriales en Europa y en los Estados Unidos. Se puede catalogar a Sarmiento como un autor eurocentrista. Para él, la Gran Bretaña, Francia, constituían también modelos no solamente de desarrollo industrial, sino de avance cultural y de comportamiento. Veía que España tenía un avance, sin embargo la veía retrasada respecto de otros países de la Europa occidental. Asimismo, plasma las ideas del pensamiento liberal norteamericano, que buscaba un desarrollo comercial e industrial con una educación muy pujante. Sin embargo, la polémica con Sarmiento inicia en las formas de definición, polémica que se mantendrán desde el inicio de su publicación, inclusive hasta nuestros días. Sarmiento tiene una definición que él mismo consideraba imprecisa, pero a grosso modo diciendo: para él, el ciudadano gaucho era un ciudadano limitado, con un conocimiento corto, que tenía que ser moralizado y educado bajo un precepto unitario y europeo. Asimismo, su catalogación de las poblaciones aborígenes es también motivo de polémica, porque él consideraba que el aborigen no era susceptible de ser un receptor de la educación que planteaba. Al problema educacional veía como superior, o como progenitor de este problema, el problema político. Argentina se debatía ferozmente, con varias guerras civiles en ese sentido, en un conflicto entre muchos líderes provincianos que buscaban mantener autonomía y buscaban mantener su palabra como ley. En este sentido, él destaca a la persona que le da el nombre al libro, Facundo Quiroga. Quiroga, para efectos de este libro, es lo que se llamaría después el arquetipo, el modelo de inspiración, no de Sarmiento, sino de cómo Sarmiento interpretaba a los argentinos. Para Sarmiento, Facundo es la personificación de ese gaucho irredento, difícil de dominar, difícil de educar,
que dejaba sin embargo una gran simpatía, y esa simpatía hacía que grandes masas de campesinos, de trabajadores del campo, le siguieran y le obedecieran sin chistar. También el libro es una crítica feroz y constante contra un dirigente histórico de su época, Juan Manuel de Rosas. Para Sarmiento, Rosas era el centro de la corrupción y era una persona que nivelaba los distintos reclamos de los líderes federales para mantenerse él en el poder en Buenos Aires. Y ahí que lo ve también como una figura autoritaria, cuya visión, si bien no era conservadora, era de mantener un status quo que no beneficiaba a la población ni beneficiaba a los intereses de un país que tenían que definirse. Este libro tuvo una influencia fundamental en años posteriores, en autores como Juan Bautista Alberdi, Julio Argentino Roca, Carlos Pellegrini, entre otros. Algunos llegaron a ser grandes legisladores y presidentes, al igual que el mismo Sarmiento. Una de las soluciones planteadas por Sarmiento en este libro era fomentar la migración masiva de inmigrantes europeos, hacía un énfasis particular en que fuesen europeos, y asimismo en un modelo educativo que, si bien fuese entendible para todos, mantuviera valores judeocristianos como respeto a la propiedad, respeto a la vida, moderación, respeto a la libertad, ahorro, etc. Sin lugar a dudas, el trabajo de Sarmiento se vio manifestado porque hubo grandes oleadas migratorias desde Europa que fueron cimentando la base poblacional, inclusive hasta nuestros días, de buena parte de la población de la República Argentina. Vamos ahora con otro libro, Cambia el del Cono Sur, Raza Chilena de Nicolás Palacios. Palacios es un médico muy destacado que trataba de explicar cómo Chile había surgido siendo un país pequeño, limitado geográfica y económicamente, victoriosa de una guerra tan grande como lo fue la Guerra del Pacífico. Este libro también inicia como una contestación a muchos autores de su época que veían ciertamente limitada la prevalencia de valores nacionales en detrimento de intereses particularmente comerciales británicos y estadounidenses en esa época. Palacios ya se enmarca como un autor positivista, es decir, un autor que fundamenta los fenómenos sociales a través de los hechos científicos, pragmáticos y medibles. En aquel momento se encontraba en plena vigencia la idea de la etnografía, que trataba de definir al comportamiento unido al fenotipo de las personas. Ese es el centro polémico del libro. Para Nicolás Palacios, el chileno no era un ciudadano latino, si bien había venido de conquistadores. Estos conquistadores españoles eran distintos a los conquistadores españoles del resto de América Latina. Eran más que todo descendientes de los visigodos, es decir, gente con más sangre, según Palacios, germánica que española. Y la unión de los españoles visigodos con indios como los araucanos, denominados hoy los mapuches, generaba una raza particular, distinta de lo que él denominaba vicios de ambición que tenían los españoles de otros espacios de la América hispana. De ahí que Palacios llega a la convicción de que el chileno tiene unos valores muy distintos a los del resto de latinoamericanos. Por ende, para él, Chile no tenía amigos, sino vecinos. Explica que la unión del godo con el araucano mantiene una superioridad que lleva a la mente, que lleva a ser lo más virtuoso que los ciudadanos del altiplano, que los ciudadanos de la Pampa, que los ciudadanos del Amazonas, y que eso explica cómo, siendo un país pequeño y limitado, lograba ser superior en otros campos como el militar, el económico o el tecnológico para su época. A Palacios se le ha considerado como un racista, sin embargo hay que hacer honor a la verdad. No era un racista en el sentido de una supremacía puramente blanca, sino de había una supremacía sui generis, que el chileno tenía una superioridad por esa unión, más no por ser precisamente blanco. Estaba orgulloso de la visión mestiza, de la visión araucana, de su visión araucana. Ello se constató por ser un gran denunciante de las protestas que llevaban los obreros en las oficinas salitreras, así como ser el cronista principal de los sucesos trágicos de la Escuela Santa María de Iquique en 1905. Las ideas de Palacios fundamentaron a otros dos grandes escritores de la historia chilena, a Carlos Keller y primordialmente a Francisco Antonio Encina. En base a las ideas de Encina se desarrolló todo el pensum de historia de Chile durante los años de la República Parlamentaria y continuó así durante los gobiernos radicales, que fueron los que más fundamentaron el desarrollo escolar, escuelas básicas y escuelas secundarias en toda la geografía de la República de Chile. La polémica suscitada por Palacios también fue contestada en sus mismos años por un gran filósofo de Concepción, Enrique Molina Garmendia.
Para Molina era falso que los chilenos fuesen distintos al resto de América Latina. Todo país de América Latina tenía también diferentes pueblos indígenas y también venían con ciertas bases, pero esas bases no lo hacían diferente. Para Molina lo que hacía diferente al chileno no era la raza, era la dirección que había tenido y los apoyos internacionales que había suscitado. La línea de Molina ha sido la línea liberal, la línea que han adoptado escritores como José Toribio Medina y en años posteriores Guillermo Felio Cruz y Sergio Villalobos. Pasamos a un libro particular, Cesarismo Democrático. Este libro, de Laureano Vallenilla Lanz, publicado en 1909 en su estancia de Lyon, procuraba explicar por qué el venezolano, tras tantos años de existencia, a diferencia del caso chileno o argentino, no lograba despegar como nación. Él encontraba el origen de los problemas en el origen mismo del país, en la guerra de independencia. Para Villanueva, la guerra de independencia no se trató de un conflicto entre una potencia europea y una colonia, siendo esta Venezuela. Para él fue una guerra civil fomentada por motivos de clase y primordialmente de casta. Se hace una diferencia entre clase y casta, pues la casta se fundamenta en la convergencia de motivos económicos unidos a determinadas prerrogativas legales, también dadas por motivos étnicos. Para Vallenilla, esa conformación de casta es importante separarla entre la casta de los mantuanos, la situación mayoritaria que tenían los pardos y también la situación del esclavo. El hecho de que para él la independencia haya sido primordialmente una guerra civil explica que los sectores más desfavorecidos, lejos de irse con la causa de la independencia, de abrazar ideas de comercio liberal, se fueron más bien con el rey, no por una convicción monárquica, sino para evitar que el líder mantuano, que había sido dueño de haciendas donde trabajaba no por su voluntad, se hiciera ya con un poder aún mayor. Esa diferencia de casta, unida con las diferencias de visiones políticas, generaron un conflicto en la América hispana de dimensiones desconocidas, a punto tal que Venezuela llegó a perder el 40% de su población en los 13 años de conflicto bélico. Tras este conflicto se puede encontrar una necesidad, no solamente de definir un Estado, pero estaba particularmente más destruido que las otras naciones de América Latina. En ese sentido nunca se configuró, como en el caso de Sarmiento, como en el caso de Portales, en Argentina y Chile respectivamente, una unidad orgánica en el Estado, sino que la unidad estaba en el caudillo. Ese caudillo lo define Vallenilla como gendarme necesario. La institucionalidad no se basa en una figura impersonal, no se basa en un gobierno, se basa en una persona. Y esa persona es la que, a través del tiempo, mantiene un liderazgo y no lo pierde ante una institución, lo pierde ante otra persona, otro caudillo y otro gendarme necesario. ¿Es necesario el gendarme? Para Vallenilla sí. Para Vallenilla el gendarme era el que unificaba y protegía los intereses de las castas que habían vencido la guerra de independencia con las aspiraciones populares de igualación social muy inherentes al comportamiento de los venezolanos. Tales necesidades de gendarme hacían para Vallenilla despachar la idea de democracia para otros espacios, pero no la reservaba para Venezuela, por cuanto consideraba que la democracia iba a ser perniciosa a los desarrollos de ese mismo equilibrio necesario para existir. Este libro fue en sus años un fundamento importante en la política de Juan Vicente Gómez. Como cuestión paradoxal, Gómez sin duda fue un caudillo que acabó con la existencia de demás caudillos en la historia de Venezuela y logró, como también cuestión paradoxal, instituir un Estado que funcionó mejor después de su partida. Instituciones como la Academia Militar, institutos de seguridad social, institutos de unificación de comercio, de aduanas, de rentas, fueron obra de Juan Vicente Gómez. Por lo tanto, la idea de cesarismo democrático y de gendarme necesario, años después comenzó a perder vigencia en los autores y en los políticos de sus épocas. La importancia del libro de Cesarismo Democrático viene a definir quizás no el hecho político actual, pero puede explicar algunas similitudes de comportamiento, de cómo la gente se unía a determinado caudillo para llevar sus aspiraciones y de la forma inclusive religiosa con la que seguían muchos de los ciudadanos al caudillo de turno.